ya nos hemos visto con algunos porque este es el tercer taller de un ciclo de talleres que organizamos este semestre con la carrera, donde hemos abordado algunos temas como técnicas de estudio, eh, tuvimos también abordando algunos temas de habilidades comunicacionales en el penúltimo taller. Y hoy día es el último taller de este semestre. No sé qué va a pasar el próximo semestre, no lo hemos conversado aún, no sé si van a haber más talleres, no lo sé, pero este es el último taller del ciclo. Y es un taller muy, muy interesante. Y yo estoy con muchas ganas también de aprender, porque tiene temáticas muy, muy interesantes que son transversales, ¿no es cierto? a- al año en el que estén cursando, digamos, para todos va a ser como de mucha utilidad. Y es un taller de apresto laboral, que va a entregar algunas herramientas importantes para enfrentarnos al mundo laboral. Bueno, este taller lo va a impartir mi colega y docente de la Escuela de Trabajo Social, la profesora Paz Becerra Correa, que ella, además de ser docente en la universidad, tiene una vasta experiencia en temáticas de bienestar y calidad de vida laboral. Así que, bueno, la exposición la va a hacer ella, así que yo le dejo ahora la clase, el relato a ella. Y al final de la clase, bueno, yo hago el cierre y les recuerdo el tema de las encuestas de satisfacción, etcétera. Así que eso, Paz, muchas gracias y te doy la palabra. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, con algunas interrupciones, como se pudieron dar cuenta, iniciamos, ¿ya? Pero lo primero siempre no es perder la calma, ¿no es cierto? No desbordarnos, no desesperarnos y buscar soluciones con tranquilidad. Esto aplica para todo en la vida. Así que inmediatamente nos pusimos ahí como objetivo poder conseguirnos otro PC y poder estar acá presente y tener este encuentro, eh, un encuentro bien importante. La verdad que cuando la escuela me planteó este desafío de poder dictar, relatar este taller, me pareció bastante interesante, dado que, como dice la profesora Priscila, es transversal a cualquier carrera y también en cualquier año que ustedes se encuentren, dado que probablemente están hoy día en búsqueda laboral eh, y más adelante con mayor razón aún, ¿cierto? Como decía la profesora Priscila, imparto la cátedra acá en la Universidad de Intervención Social en Empresas y Calidad de Vida y mi experiencia principalmente se encuentra en áreas de recursos humanos, tanto de organismos públicos como organismos privados, así que espero que estas herramientas a las cuales van a tener hoy día ustedes acceso eh, les, les sea de utilidad. Tengo un invitado especial que va a entrar en unos minutos más y también se los voy a presentar para que ustedes puedan hacerle todas esas preguntas que siempre han querido hacerle a un gerente de recursos humanos, chiquillos, ¿ya? Así que vamos a comenzar a proyectar la presentación. Ustedes me dicen, por favor, si estoy compartiendo. ¿Se ve ahí, profesora Priscila? Sí, sí se ve. No está en Ya, modo pantalla completa, parece, pero yo por lo menos la distingo bastante bien. ya, sí. Por todos estos inconvenientes que tuvimos, no vamos a poder presentarlo como a pantalla completa, pero como Ya, esto se va a dar como una conversación en realidad, lo vamos a ver así. ya. Bueno, traía preparado un video.
explicativo cómo poder realizar un currículum, ¿ya? La exigencia que hoy día el mercado está pidiendo, tanto de las áreas de recursos humanos, de gestión de las personas, como también el área de los reclutadores, ¿ya? Principalmente cuando vamos a realizar un currículum vitae, hoy día comenzamos así, con el nombre de la persona, siempre de manera principal, ¿ya? Eh, bueno, su profesión, oficio, profesional, técnico, etcétera, e inmediatamente comenzamos a describir nuestros contactos. Eh, Correo electrónico, tiene que ser un correo electrónico formal, ¿cierto? Eh, no genera formalidad a lo mejor tener un correo que diga barbiamanda.cl, por dar un ejemplo, ¿cierto? Nuestros números para que nos puedan ubicar y nuestra dirección. Posteriormente, el reclutador de las áreas de recursos humanos y de gestión de las personas, lo que le interesa visualizar es el resumen profesional. Muchas veces los reclutadores llegan solo hasta esta etapa, chicos. Por eso es importante comenzar de esta manera, con esta estructura. Muchas veces los reclutadores solo llegan hasta acá. Y acá, en esta segunda parte que dice resumen, es importante que ustedes puedan vender su marca personal, como lo podría hacer el mejor vendedor de seguros, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos a Amanda Díaz Cerda, licenciada en Trabajo Social, más de 15 años de experiencia laboral en departamentos de calidad de vida, de organismos, empresas del rubro retail y servicio público, magíster en, diplomado en tanto, se ha desempeñado principalmente en el área de recursos humanos, profesional que destaca siempre indicar alguna competencia profesional y también una habilidad personal, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, flexibilidad, comunicación efectiva y asertiva que le permita adaptarse a diferentes desafíos. ¿Por qué estas competencias profesionales? ¿Ya? Porque en el caso de los trabajadores sociales son las más relevantes para poder desempeñar nuestras funciones en intervención social. ¿Ya? Por otra parte, continuamos con el tercer ítem, que es la experiencia laboral. Y en este sentido, también tenemos que ser breves y poder realizar un resumen de nuestras principales funciones en la organización. Bueno, acá se señala la última experiencia laboral, en donde el resumen del cargo es desarrollo, implementación y monitoreo del plan de beneficios basado en las necesidades de las diferentes áreas de la compañía, generando protocolos de atención integral a los colaboradores y procedimientos con el objetivo de optimizar la productividad de las áreas y la calidad de vida. Coordinación con caja de compensación, compra de uniforme del personal, manejo de becas escolares internas, seguro complementario para trabajadores y contacto directo con grupos sindicales de la compañía. En el fondo aquí, en estas 4 líneas o 4 y media, también poder formular un resumen de nuestras principales tareas en la organización. Bueno, acá se detallan otras experiencias laborales, solamente 3. Si ustedes se dan cuenta, esto si lo llevamos a un formato, un Word, un PDF, este formato no tiene más de 2 páginas, este currículum. Es lo que hoy día los reclutadores están pidiendo, capacidad de síntesis. ¿Por qué motivo? Por el que le estaba indicando, que es el resumen profesional como primer filtro. Por supuesto que después lo leen de manera detallada y determinan cuáles van a ser los candidatos que pasan ese filtro curricular y pasan a una segunda etapa,
¿cierto? Los estudios incluso acá están detallados al último. Eso es lo que les podría comentar. Este formato se lo voy a hacer llegar a la profesora Priscila en caso de que alguno de ustedes se encuentre en búsqueda actualmente laboral o lo quiere tener. En caso de, a la profesora Priscila se lo voy a mandar en una edición editable para que se lo puedan pedir a ella en caso que lo requieran, ¿ya? ¿Ustedes tienen Paz, alguna duda? ¿Sí? te interrumpo un segundito. Sí, Sí, decirle a los chiquillos que en general yo hablo con los relatores para que nos compartan material de apoyo, la presentación o algún documento que ellos crean relevante y yo se los comparto a todos los asistentes a la reunión para que ellos lo tengan, digamos, como material de apoyo del taller. perfecto. Muchas gracias, profesora Priscila. Eh, ¿Ustedes tienen alguna duda con respecto a lo que a lo que es la nueva tendencia o lo que se están fijando hoy día los reclutadores cuando dan lectura a los currículum? ¿Tenían en mente, tenían pensado a lo mejor otra idea? Bueno, vamos a continuar. Una vez, Profesora, sí, ¿quién me habla? soy yo, No la puedo ver. Abigail Acosta. Hola, Abigail, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Bueno, lo que me estaba dando cuenta es cuando los reclutadores, cuando uno hace el currículum, tiene que hablar solo de lo que está solicitando el empleador, no poner más allá de todo lo que ha hecho. Entonces, eso es como lo que hizo usted, síntesis, sí, pero solamente enfocarse si el área social, si el área de algún tema en particular, darle énfasis a eso y no a todo lo que ha hecho uno en la vida. Ha sido súper, Sí, eso me he dado cuenta últimamente. sí, muy buena acotación, Abigail. Así es. Si nosotros estamos, claro, este es un currículum que está basado a un perfil de cargo de un trabajador social que está postulando un área de calidad de vida laboral. Como dice la compañera, si estuviéramos postulando eh, quizá al área de salud mental, el área comunitaria, nuestro resumen profesional sería diferente, haciendo énfasis en lo que refiere al perfil del cargo o el concurso que nosotros estamos postulando. Muchas gracias, Abigail, por su intervención. ¿Algún otro Ya, compañero por último, quisiera transmitirnos alguna observación, algún comentario que quieran hacer respecto a lo que es la realización del currículum vitae? Profesora, hola, buenas tardes, Víctor Lazo. Hola, buenas tardes, Víctor. Una sugerencia, o sea, una duda en realidad, ¿cómo poder sortear un poco lo típico? En el caso de nosotros que estamos como recién salidos de la carrera de trabajo social, sortear la experiencia, porque en realidad es algo que nadie nace sabiendo y finalmente es algo que se va como desarrollando en el tiempo. Pero generalmente a veces encargos piden 2 o 3 años de experiencia. ¿Cómo tratar de salir de ese obstáculo finalmente del tema de la experiencia? O cómo, no sé, afrontarlo. Sí, sí, te entiendo, Víctor. Bueno, yo creo que para poder responder, te comento que a lo mejor te adelantaste, porque acá quería que pudiéramos revisar la estrategia para la búsqueda de empleo. Si bien conocemos quizás muchos de nosotros estas dos primeras plataformas, hay muchos más que a lo mejor nosotros las desconocemos. Yo hice una secuencia enumerada acá de algunas de aquellas, ¿ya? Existen lugares de trabajo en el área en el área social en donde no siempre piden experiencia laboral 2, 3 años, ¿ya? He podido, me he podido dar cuenta que acá en este sitio de la Bolsa Nacional de Empleos, en donde hay bastante aviso para los trabajadores sociales, eh, para programas dependientes del Servicio Mejor Niñez, PPF, entre otros, eh,
que en realidad la experiencia puede ir entre un año, ¿ya? No más que eso, no más que eso muchas veces. En ese sentido, el currículum nos puede ayudar si es que en algún momento hemos vivido la experiencia de haber realizado un voluntariado, algún tipo de voluntariado, eso también lo pueden poner. Podría servirnos mucho en el sentido que nosotros venimos de una carrera de las ciencias sociales, en donde el indicar que participamos de algún tipo de voluntariado nos puede ayudar en esa búsqueda. Lo podríamos utilizar como una estrategia y asimismo también las experiencias de las prácticas, chiquillos. Se nota que no conocen las mujeres bonitas. ¿Sí? Eh, ¿Alguien Salamanca no quiere está hablar? sí, hay alguien que está con su micrófono encendido, así que Encendido. ojo, por favor. Ya, Paz, Ya, ahora sí. yo no tengo cómo silenciarlo ahí, los micrófonos. A veces en las clases cuando a los chicos se les queda encendido, los silencio, pero no tengo forma de verlo a ustedes. Ya, como les decía, las prácticas profesionales, en el caso de ustedes, actualmente están realizando en la universidad la experiencia de laboratorio de intervención social, ¿ya? Esa experiencia es de mucha ayuda en lo que es en la búsqueda laboral. Hay que potenciar nuestro currículum ahí. No sé si respondo un poco a la consulta de Víctor. ¿De qué manera podríamos comenzar esta búsqueda sin tener la experiencia que muchas veces los reclutadores piden? Sí, perfecto, sí, me queda más o menos claro. En realidad también, en el caso mío también, he tratado de potenciar también el currículum justamente en la parte del laboratorio, la experiencia del tema OPD, el trabajo Claro. también en relatorías, en charlas, que también tuve la experiencia de realizar, y lo he ido potenciando por ese lado. Así que era para, finalmente me confirma que no estaba tan equivocado en el desarrollo del currículum. Gracias. Bueno, de nada, Víctor, y como les mencionaba, estas son algunas plataformas que hoy día se encuentran disponibles para poder apoyar en lo que es la búsqueda laboral, ¿ya? La voy a nombrar acá, Laborum, trabajando, INED, la conocí hace 2 años atrás, no la conocí en realidad, ya está presente en 50 países, dentro de ella está en Chile, Talent, Chile Trabajos, CompuTrabajo, empleospúblicos.cl, la Bolsa Nacional de Empleo. Créanme que he podido sondear todas estas plataformas y la Bolsa Nacional de Empleo me ha sorprendido para bien la cantidad de concursos que tiene abiertos para trabajadores sociales, ¿ya? Donde no siempre piden experiencia laboral. Pueden hacer el ejercicio incluso ustedes, buscar en Bolsa Nacional de Empleo trabajos. Hay trabajos en todas las regiones del país, ¿ya? Porque muchas veces creemos que Santiago es Chile, pero no es así, ¿ya? Hay trabajos para todas las regiones. Y pasamos también a la estrategia de LinkedIn como un recurso, ¿ya? Porque LinkedIn es una herramienta indicada como la más usada para encontrar talentos profesionales de recursos humanos, de los hunters, que son los cazatalentos, que son consultoras que muchas veces visualizan estos currículum en LinkedIn y sin que muchos de nosotros esté buscando un empleo, ellos nos contactan, ¿ya? Para ofrecernos algún tipo de cargo o para ofrecernos ingresar a algún concurso, ¿ya? E incluso, dice, empleadores tienen presencia en LinkedIn, eso es así, muchos empleadores acceden a lo que es el LinkedIn Premium para poder tener acceso más rápido a poder cazar estos talentos, ¿ya? Y también poder publicar sus avisos de empleo. Y Paz, lo usan, ¿sí? disculpa que te interrumpa, hay una manito levantada que es de la profesora Carolina Ahumada.
Profesora Sí, Carolina. sí, la profesora Carolina Ahumada también se constituyó en una red de trabajo porque a los titulados y egresados también les manda ofertas 1 o 2 veces a la semana. Ah, mire qué bien, no desconocíamos ese rol suyo, profesora Carolina. Así es, estamos preocupándonos de mantener vinculados a nuestros exalumnos titulados actualmente y favorecerlos en esa búsqueda de empleo y efectivamente utilizando todas esas redes que usted ha mencionado, profesora. LinkedIn, Chile Trabajos, y hay una más informal que no sé si todavía funciona, que es la bolsa de Cocheum. Sí, la bolsa. Sí, no Por sé si... ahí, por ahí el otro día me estaban comentando de que muchas veces, más que aviso, había difusión de cursos, de diplomados. Entonces, eso muchas veces no le gusta a la persona, porque lo que están buscando, como dice la bolsa de empleo, entonces muchas veces solamente los chicos ingresan con ese afán de buscar un empleo, pero se encuentran con estas fichas publicitarias para poder tomar algún tipo de diplomado o algún tipo de curso. Pero anteriormente, años anteriores, funcionaba esa red que es bien antigua, la que estaba mencionando la profesora Carolina, ¿ya? Gracias, profesora, por su observación con respecto a lo que la universidad, la Escuela de Trabajo Social está haciendo por los alumnos. Como mencionábamos, esta es la razón principal por la cual se debería usar LinkedIn, ¿ya? Tu red en LinkedIn es importante por muchos motivos, entre otros porque permite llegar a profesionales que no conocemos y a empresas y a ofertas de trabajo a través de profesionales que sí conocemos, ¿ya? Además, con un acercamiento basado en la confianza y en la opinión que puedan dar de ti. Eh, Manténganlo siempre actualizada esta herramienta, ¿ya? Es bueno siempre darle movimiento. Si para ustedes fue interesante la publicación que realizó alguna persona que ustedes tienen en la red, la pueden recomendar, ¿ya? La pueden celebrar, les puede gustar también. Dar un movimiento en la red, aunque sea con una recomendación, ya genera una visualización de tus contactos, ¿ya? Están mostrando una interacción, no estamos hablando que es un profesional eh, con, eh, con una escasa movilidad en la red, ¿ya? Aunque ustedes no lo crean, de verdad que esto sí funciona. Se los puedo decir yo en primera persona que en alguna oportunidad conseguí empleo a través de la red de LinkedIn. Bueno, no puedo mostrar este video, ya que tenía preparado cómo funciona LinkedIn, pero básicamente indica lo que estaba mencionando, las recomendaciones respecto a las interacciones que uno debe tener, poder mostrar una fotografía en el perfil de LinkedIn profesional, ¿cierto? Eh, más bien seria, con una postura de trabajo, ¿cierto? Y por otra parte también indicaremos qué actitudes favorecen en esta búsqueda de trabajo. Primero, conocernos y comprender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades también, ¿ya? Así como las principales motivaciones, en qué eres particularmente bueno y qué te impulsa a hacer las cosas bien. Una conciencia firme es importante a la hora de vender nuestras fortalezas y encontrar una posición que satisfaga las inquietudes. Por otra parte, una buena recomendación para tener como actitud frente a la búsqueda de trabajo es organizarse. Una búsqueda de empleo exitosa requiere también de una estrategia personal y organización. Establecer tareas diarias y semanales, por ejemplo, investiga bien el sector que te interesa ingresar,
descubren nuevas empresas, muchas empresas que nosotros desconocemos que existen, y contactos que pueden ayudarte, ¿ya? Y estar informado de la situación del mercado laboral, cómo se está moviendo. Cuando solicites la oferta de empleo, toma nota de los plazos de tiempo y lleva un registro de las solicitudes que has hecho en las diferentes organizaciones que te has contactado. Una tercera actitud que favorece la búsqueda de trabajo es a través del networking, o más bien conocido como la red de contacto, que ayuda mucho para tener éxito en la búsqueda de empleo. Utilizar aquellos contactos para obtener información sobre nuevas oportunidades y siempre que sea posible presentarse, preguntar en el alrededor nuestro, a nuestros contactos, a nuestra red, y averiguar acerca de próximas vacantes, y también puede servir como una actitud positiva hablar con nuestros compañeros de trabajo, nuestras jefaturas, si es que nos pueden recomendar, ¿ya? Y por último, podemos decir que consultar Internet también es una actitud que favorece. Visitar estos sitios que recién mencionábamos de manera semanal, de manera quincenal, ayuda. Estar constantemente, los avisos cada cierto tiempo los van retirando también. Entonces, mi sugerencia, lo que yo me he dado cuenta, que toda la semana, una vez a la semana, sería un tiempo adecuado para poder ir visualizando nuevas ofertas laborales. Por último, la actitud, chicos, es todo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero trata de mantener siempre una actitud muy positiva, eso ayuda, y estar motivado a lo largo de esta búsqueda de empleo. En una entrevista, la personalidad y la actitud serán igual de valoradas que esas habilidades. Y para ello, hoy día yo tengo un invitado, te lo voy a presentar. Me imagino que está conectado. Me imagino que está conectado. Lo voy a presentar de esta forma porque tiene un currículum muy extenso, ¿ya? Si quieres, Sí, verifico si está conectado el invitado, si me recuerda su nombre para verlo si está acá entre los participantes. ya. Se llama Carlos Yáñez. Ya, voy a mirar. Sí, me dice que se está conectando. Bueno, lo voy a presentar mientras, ¿ya? Bueno, la persona que hoy día me va a acompañar, su nombre, Carlos Yáñez, con una larga trayectoria como gerente de recursos humanos en importantes compañías en nuestro país, compañías multinacionales con presencia en nuestro país. Como por ejemplo, fue gerente de recursos humanos de la empresa Finning, ¿ya? No sé si ustedes conocen la marca CAT de maquinaria, ¿ya? Esa es la compañía a la cual él perteneció. También gerente de recursos humanos de la compañía Maco Multiservice, y durante casi 9 años gerente de personas en la empresa Dartel Electricidad. Esta última empresa con presencia nacional y actualmente también sucursales en el Perú. No sé si ya está con nosotros Carlos Yáñez. Sí, Paz, se acaba de conectar. Ya. Ya. Buenas noches, Carlos. Bueno, como siempre, un gusto tenerte como invitado en las presentaciones que hacemos con los alumnos, para los alumnos de la Escuela de Trabajo Social. Hemos contado con tu participación en varias oportunidades. Feliz de tenerte acá y que los chicos puedan hacer todas esas consultas que alguna vez han querido hacerle a un gerente de recursos humanos, ¿cierto? En qué hoy día se están fijando las empresas, las organizaciones, cuáles son las competencias que las organizaciones están valorando de sobremanera, entregarnos algunos tips para la búsqueda laboral,
de la entrevista de trabajo, explicarnos un poco qué significan las competencias laborales y las entrevistas por competencia. Bueno, son muchas las inquietudes que tenemos, Carlos, te damos la bienvenida y nos gustaría comenzar por el proceso de la entrevista de trabajo y algunos tips para poder avanzar muchas veces en el proceso de selección. ¿Ya? Te escuchamos. Carlos tiene que habilitar su micrófono porque lo tiene deshabilitado. Ah, seguramente está en silencio. Sí. Activar audio. ¿Por ahí sí? Ahí sí, sí, Sí. te escuchamos súper bien. Así que no son muchas las veces que me conecto por Teams, disculpen. Habitualmente uso Google Meet y es como el que más hemos usado y también en algún minuto Zoom. Bueno, como les decía y les repito, encantado, Paz, de poder ayudarlos y de darles algunos tips probablemente y contribuir con un granito de arena para que puedan abordar de mejor manera este proceso que muchas veces es bastante complejo de buscar trabajo o de recolocarse laboralmente. Y viendo un poco la pauta de lo que estaba mostrando recién. Bueno, lo más importante probablemente para ir a una entrevista de trabajo es prepararse previamente. El prepararse previamente y el trabajar en la entrevista quizás es lo que más va a aportar para disminuir los grados de ansiedad y de nerviosismo que muchas veces tenemos a la hora de enfrentar una entrevista. El hecho de que tengamos muchas ansias probablemente de conseguir la posición a la cual estamos postulando, o cuando de repente toca la mala suerte que hemos llevado tiempo tratando de encontrar un trabajo, hace que las ansias por tratar de mostrar nos jueguen un poquito en contra. Entonces, muy importante preparar la entrevista. Y para preparar la entrevista, yo diría que no son muchas las cosas en las que hay que trabajar. Fundamentalmente, si es que ya hicieron la revisión de la preparación de lo que es el currículum. En la entrevista, lo importante es tener claro qué es lo que yo quiero lograr con esa posición de trabajo. ¿Por qué estoy postulando a ese trabajo? ¿Qué es lo que yo le voy a aportar de alguna manera a la empresa desde la perspectiva de la experiencia que traigo, de los conocimientos que traigo? Pero hoy día pesan bastante y mucho lo que tú mencionabas, Paz, que son estas famosas competencias. Antes se hablaba o hace un tiempo atrás y todavía se escucha hablar de las denominadas habilidades blandas. Exacto. Y los conocimientos técnicos, las experiencias eran como el conocimiento duro. Bueno, en el tiempo esto ha ido como cambiando. Y más bien las blandas pasan a ser las más duras, porque en definitiva los conocimientos se pueden adquirir. ¿Ya? Uno siempre puede tener la posibilidad de aprender. Y probablemente una de las competencias entonces que aparece es la competencia ligada al aprendizaje, a la disponibilidad y a la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, todas estas entrevistas que intentan saber si el candidato cumple o no con el perfil para el cual estamos trabajando, pasan habitualmente por conocer si sabe de la parte técnica, pero luego, y hoy día cada vez más, las entrevistas se hacen mucho más profundas en saber si la persona realmente va a ser capaz de hacer el trabajo, si va a tener las competencias asociadas al perfil. Y ahí nos podemos extender mucho rato en el tema de las competencias, porque hay empresas que trabajan con perfiles por competencias que son transversales a una organización y que las debe tener cualquier trabajador o cualquier colaborador que quiera ingresar a ella. Pero también están las competencias específicas, que son las que apuntan directamente al cargo. Lo que yo busco en una competencia para un muchacho que va a trabajar en informática, en términos de competencias blandas, es distinta a la competencia que voy a buscar para una persona que va a trabajar en ventas. Entonces, tengo que tener muy claro qué es lo que yo voy a buscar a esa empresa, qué es lo que necesito mostrar para hacerme atractivo como candidato. También es muy importante
tener claro a la empresa a la que estoy postulando. De repente, claro, en la desesperación por encontrar trabajo, tomamos cualquier oferta, pero también es importante tener claro qué es lo que yo busco como trabajador, qué es lo que yo busco como persona. Y en ese aspecto es importante indagar sobre la trayectoria de la compañía. ¿A qué compañía estoy postulando? ¿A qué área estoy postulando? ¿Qué trayectoria tiene esa organización? ¿Qué es lo que transmite hacia el mercado? Hoy día las empresas tienen que trabajar y mucho en lo que se denomina la marca empleadora. Hoy día se habla mucho de que las empresas tienen más que retener talento, tienen que fidelizar el talento. Entonces, cuando yo también voy a postular, una cosa importante a revisar y para ir bien preparado a la entrevista es saber si yo hago match con esa compañía. Porque probablemente si leo la declaración de valores, si leo cuál es su misión, si leo cuál es su trayectoria, voy a estar en mejor condición para responder alguna pregunta, como por ejemplo, ¿cuál sería el aporte que usted le podría traer a esta organización? ¿Qué logros que usted o cuáles de los logros que usted ha tenido en la organización pueden servir para el puesto al que está postulando? Entonces, hay cosas ahí que podemos empezar a trabajar y como te digo, el tema de las competencias va moviéndose también. Sin lugar a dudas, hoy día, después de haber pasado por un estallido social, por una pandemia, la fuerza de trabajo y las empresas han ido cambiando también. Hoy día está presente y en muchas compañías ya, como suele usarse la frase, el teletrabajo llegó para quedarse. Y en ese aspecto también hay competencias que están asociadas a las personas que eventualmente van a poder acceder a un trabajo con teletrabajo. La autogestión, la autonomía, la integridad, la competencia asociada al logro de objetivos. Entonces, hablar de competencias es un tema bastante amplio que en el fondo va a depender mucho de la empresa a la que estoy postulando o del cargo al que estoy postulando. Pero sin duda, algunas de las que les he mencionado recién, la innovación, la creatividad, hoy día son competencias que están apareciendo cada vez más en las entrevistas que se les hacen a las personas que se quieren incorporar a una organización. Sobre todo en aquellas empresas que probablemente hoy día están iniciando caminos muy distintos a los que tenían hace 10 o 15 años atrás. No sé si ustedes han escuchado hablar del tema de felicidad organizacional. Entonces, hay una serie de cambios que están haciendo también que al momento de preparar una entrevista uno tenga que ir bien documentado del puesto al que está postulando, de la empresa a la que está postulando y también prepararse para hacer preguntas. Es importante que los candidatos vayan con preguntas preparadas para hacerle a su entrevistador. Y no hablo de preguntas asociadas a cuánto me van a pagar, qué beneficios tiene la compañía, porque eso básicamente ya es la última etapa del proceso, pero más bien, ¿qué es lo que la empresa le entrega como valor a sus colaboradores? ¿Cuáles son los proyectos más importantes que tiene el área donde voy a trabajar? ¿Cuáles han sido las dificultades que eventualmente ha tenido el área? ¿Por qué estamos incorporando un nuevo talento? ¿Cuál es la necesidad de incorporar un nuevo profesional? Y en base a eso, ya, desarrollar ideas y preguntas y respuestas que vayan mostrando que el candidato va bien preparado a la entrevista. Eso yo diría que es un resumen bastante sucinto. Yo sé que al parecer estaban un poquito atrasados y queda poco tiempo, así es que... No. Sí, resumido, tenemos tiempo. pero con claridad. Tenemos tiempo. Bueno, vayan pensando sus preguntas, chicos, ¿ya? Yo voy a formular una pregunta, porque me la han realizado a mí los alumnos de mi asignatura. Como por ejemplo, si la presentación personal hoy día influye al momento de asistir a una entrevista laboral de manera presencial, ¿ya? Me gustaría preguntarte eso, Carlos. Sí, mira, por eso es importante averiguar de la empresa a la que estoy postulando. Porque hay empresas que todavía tienen un sello bastante tradicional.
no sé, voy a nombrarlas al azar, no es que tenga antecedentes claros, pero si yo voy a postular a unas empresas como la compañía manufacturera de papel y cartones, muy probablemente ellos tienen un estilo y tienen una forma, y probablemente la presentación personal puede que juegue, ¿ya? En la decisión, tenga puntos ya asignados en la decisión. Pero si me están llamando de Google, probablemente la situación va a cambiar. Entonces, sí, probablemente en la mayoría de las empresas, o en buena parte hoy día de las empresas, la presentación personal juega un rol importante. No hasta hace mucho habían empresas que no contrataban a muchachos o chicas que tuviesen tatuajes o que llegaran con un piercing y cosas así. Pero el mundo está cambiando. Ya, yo diría que cada vez ese tipo de situaciones se está descartando a la hora de tomar decisiones. Pero más vale ir a la segura. Ahora, va a depender también mucho de si tú te quieres adaptar ya a esa condición. Porque a eso iba cuando les señalaba que uno también tiene que pensar en qué empresa quiere trabajar. Si tú quieres trabajar en una empresa en la que este tipo de prejuicios o de paradigmas no estén presentes, bueno, tendrías que orientar tu búsqueda hacia empresas que probablemente tengan esa característica. Ahora, si el mercado está difícil, a veces la cosa no es tan fácil y uno no siempre puede elegir dónde ir a trabajar. Probablemente en ese aspecto entonces a lo mejor sería más sensato tomar una postura un poquito más cauta ya en términos de lo que es el vestuario y la presentación personal a la hora de ir a una entrevista. Y probablemente ahí mismo, estando en la entrevista, te vas a poder dar cuenta si es que el día de mañana vas a poder tener un poquito más de libertad probablemente en la forma de vestirte. Pero en la primera probablemente habría que tomar cierta precaución. Muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Bueno, vamos a dar ahora un momento para quienes tengan alguna inquietud, alguna observación, alguna consulta, pueda levantar su manito para formular estas preguntas que quieran hacer. Aprovechemos que Carlos está con nosotros, nos puede orientar con respecto a lo que hoy día las organizaciones se están fijando, ¿ya? Están pendientes de nuestro currículum. ¿No hay dudas? Hola, yo. Diego. Ay, levantar la mano. Ya, Diego y después parece María Jesús, ¿o no? Sí, Diego y después activa el María micrófono. Jesús. Hola, sí, tengo una duda. O sea, las veces que yo he postulado del cargo del título que yo tengo, yo me he fijado que muchos de los jefes técnicos o grandes, siempre me están pidiendo el FODA. Entonces, ¿cuál es FODA. El FODA. Exacto. Siempre me piden el FODA. Siempre me han pedido el FODA. Pero ellos me dicen, ya, ¿y por qué? Y lo otro, me piden dibujar. Me Ya. piden dibujar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento que ellos me dicen, no es con nota, no hay nada. Y entonces ahí yo caigo, ya voy a hacerlo, ya lo pinto, todas las cosas, y yo lo muestro, pero hasta ahí no más llego. Ya, mira, mucho Buena depende pregunta, de, sí, mucho depende de, voy a ser directo, mucho depende de la persona que esté haciendo la entrevista. Si esta entrevista es muy técnica, claro, probablemente te soliciten ese tipo de análisis. Los FODAs normalmente ya se utilizan en el marco del ámbito de los negocios. ¿Ya? Cuando uno quiere iniciar un negocio, tiene que ver, oye, cuáles son las fortalezas que yo tengo como compañía, cuáles son las oportunidades que tenemos como empresa, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas. Hacer un FODA desde el punto de vista personal va a depender del puesto al que estés postulando. Y por eso que probablemente lo que les decía hace un rato atrás, el preparar la entrevista antes es muy importante.
Si es que eso te ha ocurrido antes, bueno, la invitación sería a que intentes buscar ya y preparar un FODA de lo que ha sido tu trayectoria laboral. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades que crees tú puedes tener al momento de ingresar a esa empresa? ¿Y cuáles podrían ser las amenazas? En las amenazas de repente un poquito distinto, porque probablemente te pueda jugar el desconocimiento. Por ejemplo, una amenaza podría ser el desconocimiento que tienes del trabajo y de las personas con las cuales vas a trabajar. Es un poco difícil apuntar a estos análisis FODA en entrevistas de trabajo. Para ser sincero, yo voy a ser bien sincero en esta ocasión. También, primera vez que escucho que alguien pide un FODA para hacer una entrevista laboral. Pero bueno, de todo, como dicen ahí en la viña del Señor. Y más vale ir preparado. Que durante el periodo previo a la entrevista hagas un breve análisis y vayas preparado para poder responder cuando te pregunten por tus fortalezas, por tus debilidades. Muchos preguntan de manera distinta. Te preguntan, a ver, ¿cuáles son los logros que usted ha obtenido en los trabajos en los cuales ha tenido? ¿Qué objetivos ha alcanzado? ¿Qué errores ha cometido? Que es una forma distinta de preguntar, pero que apunta un poco a lo mismo. ¿Ya? Y en relación al dibujo, bueno, ese ya más no es una entrevista de trabajo propiamente tal, esa es una evaluación que se hace habitualmente y la hacen las psicólogas. No sé si será el mismo que yo conozco, pero al menos el que yo conozco es El hombre bajo la lluvia, que hacen dibujar. ¿Ya? Pero eso es un análisis que hacen las psicólogas para determinar el perfil, ¿ya?, del candidato o candidata que esté postulando. Es difícil ir preparado para dibujar. Ahora, ese tipo de test, si ustedes lo buscan en internet, andan la respuesta por todos lados. Hoy día, cada vez más, y esto va a sonar una contradicción, cada vez más se van a usar menos test psicológicos para postular un trabajo. De hecho, en Europa están prohibidos. Y lo más probable es que no en mucho tiempo más, probablemente en Chile también empiecen a restringirse. Porque habitualmente los test que se utilizan son test de la psicología clínica y que se toman ya para hacer una determinada proyección de lo que va a ser el comportamiento del candidato en términos laborales. Pero para eso, las psicólogas que aplican esos instrumentos deben ser profesionales muy competentes. Y lamentablemente a veces eso no ocurre. No siempre las personas que aplican esos test tienen todos los conocimientos necesarios para determinar ya si efectivamente la persona puede tener algún tipo de incompatibilidad con el cargo, porque lo que intentan medir esos test es compatibilidad con el cargo al que estás postulando. Eso es lo que te puedo Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, la inquietud de este misterioso dibujo, la interpretación, es una inquietud constante que tienen las personas que están postulando a diferentes cargos. Me han preguntado alumnos, pero profesora, ¿tengo que dibujar el hombre bajo la lluvia con piso, sin piso, con un paraguas grande, con un paraguas mediano? ¿Ya? Pero bueno, hemos recibido también retroalimentaciones de psicólogas laboral donde nos dicen que el piso siempre va a ser importante, donde nosotros podamos sostenernos, proyectar también una imagen de una persona que nos agobia, por lo tanto esta lluvia no tiene que ser... un diluvio. Claro, no sé si estoy en lo correcto o no, o serán mitos. No, mira, ahí yo no me atrevo a opinar de manera tajante porque no siendo psicólogo, ya. Pero sí, hay respuestas ahí y yo creo que, como decía hace un rato atrás, Internet todo lo tiene. Así es. Entonces, y por lo mismo que cada vez menos se están utilizando este tipo de evaluaciones. Porque los candidatos buscan en Internet y responden lo que supuestamente hay que responder. Entonces, finalmente, no es mucha la objetividad ya de la información que tú rescatas muchas veces ya de esos exámenes.
Gracias por la aclaración. María Jesús, parece que quiere ahí Sí. Formular una pregunta. ¿Se escucha? Súper Sí. bien. Ya. Hola, buenas tardes. Mi pregunta para don Carlos, siendo él un revisor por mucho tiempo de currículum, me gustaría saber cuál es la forma más adecuada que, o sea, por ejemplo, usted como revisor de currículum, relaciones humanas, cuando usted mira el currículum y dice, ya, este currículum la lleva, o sea, es muy extenso, poco extenso, o por ejemplo, si en mi caso yo tengo otros estudios distintos de trabajo social, yo ya en adelante quiero trabajar como trabajadora social, ¿es importante poner los otros títulos, los otros trabajos, o nos enfocamos solamente en el trabajo que yo voy a solicitar? ¿Se entiende mi pregunta? Sí. Ya. Bueno, primero, eso está puesto por muchos portales cuando uno revisa, pero un currículum no puede ser muy extenso. Más de 2 hojas, no. ¿Ya? Y lo que habitualmente uno mira al principio, ¿ya?, es arriba lo que se denomina el perfil. Y es que en 10 o 15 líneas tú tienes que intentar resumir quién eres. ¿Ya? ¿Quién eres y cuáles son, como hablábamos hace un ratito atrás, las competencias que te destacan para el puesto al cual estás postulando? Porque yo estoy contratando a una persona para un determinado puesto. Si tú has hecho otras cosas hacia atrás, bueno, a lo mejor eso lo podremos conversar en la entrevista, pero cuando yo estoy revisando el currículum, lo que me interesa es recibir como información si la persona a la que estoy viendo aplica o no aplica para el puesto que tenemos vacante. Entonces, hay que tener muy claro, ¿ya?, y apuntar de manera muy precisa en ese resumen de 10 a 15 líneas quién eres. Puedes Por colocar tu ejemplo, profesión, ¿sí? disculpe, por ¿Sí? ejemplo, usted se está refiriendo precisamente al currículum de plataformas virtuales. Entonces, si yo voy y presento un currículum en papel, que todavía existe, Sí. ¿sería necesario e importante poner, por ejemplo, describir mis aptitudes? Por eso, en el resumen general, ahí se describen. Y de ahí hacia abajo, Es que, claro, es dependiendo que de la cantidad de años, habitualmente no lo traen, o sea, como que no lo traen los currículum en papel, digamos. Estoy hablando así como más pueblerina, yo que soy de acá de Curicó, ¿ya? más antigua. Claro, cuando trae una parte donde uno ponga sus aptitudes o lo que puede aportar a la empresa, entonces sería como un buen punto agregarlo. Es que depende de dónde estés postulando. Si estás postulando directo, si estás postulando a través de algún portal de trabajo. Los portales de trabajo, como Trabajando y el mismo LinkedIn, te permiten subir tu currículum cuando estás postulando a una oferta. Ah, Más allá de la información que tú tienes en tu LinkedIn o más allá de la información que tú tienes en el portal de Trabajando, ¿ya?, las personas pueden subir su currículum. Pero habitualmente en procesos de selección masivo, ya, cuando uno trabaja con la psicóloga, y uno lo que hace es mirar la primera parte, saber qué es lo que ha hecho esta persona en sus 2 últimos trabajos. ¿Ha trabajado en lo que a nosotros nos interesa que sepa? ¿O en la experiencia y los conocimientos que la persona debe tener para aplicar? Y después miramos la trayectoria laboral. Y también en los resúmenes o en los currículum, extenderse mucho en las funciones, ¿ya?, tampoco resulta atractivo. O sea, poner hasta el más mínimo movimiento que hago en el día a día en el trabajo no es atractivo desde el punto de vista de quien tiene que leer un currículum. Tiene que ver más bien con resumir cuáles son los logros, aptitudes. las aptitudes, las capacidades, qué cosas has hecho, no sé, me imagino, por ejemplo, un jefe del área de transporte.
ya logró reducir un 20% los costos de combustible, aumentó la tasa del nivel de servicio, de entrega de los pedidos de un 84 a un 95%. Esas cosas son las que al final tú miras y dices, ya, ok. Y después, obviamente, en la entrevista le vas preguntando, ya, ¿cómo lo hizo? Porque el papel también, como dicen por ahí, aguanta mucho. Sí. Oiga, Y don ahí es Carlos, donde uno comprueba si efectivamente la persona tuvo la experiencia, cómo lo definió, cómo lo planificó, qué estrategias y tácticas utilizó, en fin. otra pregunta. Ya. Otro. Un tips, por ejemplo, para uno que está recién egresando, va a egresar recién de trabajo social. Un tips para un recién egresado, para que sea motivador el currículum. ¿Qué podría ofrecer yo, recién egresada, a una empresa como tips? ¿Qué sería como interesante leer? Usted como relaciones humanas, ¿qué lee usted de alguien que es recién egresado? Porque ¿qué experiencia le voy a ofrecer yo, aparte de lo que tengo en otras labores? ¿Qué sería interesante poner en mi currículum? Las ganas de aprender, la iniciativa, ¿Ya? ¿Ya? la creatividad. Ahí sería como un enganche. Claro, porque no vas a poder mostrar experiencia. ¿Ya? Claro, Y yo creo que lo que más una persona tiene al momento de salir a buscar un trabajo son ganas de aprender, ganas de crecer, de mostrar un mundo quizás distinto, una perspectiva de trabajo distinta. ya. Eso es lo que al principio normalmente uno espera de alguien que no tiene experiencia. La actitud, la predisposición. Ahí está anotando muy Muchas gracias. concentrada la compañera. Ya. Diego estaba delante estaba levantando su manito. ¿Está por ahí, Diego? ¿O se nos fue, Sí, Diego? sí, sí. Hola, Diego, ¿te quería hacer una consulta a nuestro invitado? Sí, y que la compañera María estaba hablando usted sobre el resumen de un currículo. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me costó conseguir mi primer empleo, ¿ya? Y yo no sabía qué ponerle en el resumen. Entonces, ¿qué yo hice? Solamente hice como un objetivo profesional. Bien. Entonces, yo lo único que yo tengo es mi título y las dos prácticas y mi curso. Ujú. Entonces, y mi duda es, ¿por dónde voy para mostrar el currículum a la empresa? Porque ya, siempre me preguntan qué habilidades tiene. Ahí yo se las nombro, eso. Pero, pero ahí después me chocan. ¿Tiene experiencia en esto? Y ahí, no puedo responder. Es que va a ser difícil que respondan, porque, a ver, si yo estoy llamando, es que suena como una contradicción, por eso digo que de repente los Es que entrevistadores por también eso, caen sí, en errores, ¿ya? Porque si yo llamo a una persona que no tiene experiencia laboral, ¿ya? Como que la pregunta, ¿y qué experiencia tienes? Como que no ha lugar. O sea, ¿qué le vas a responder? O sea, experiencia no tengo en el trabajo para el cual estoy postulando porque vengo recién egresando y ahí justamente lo que requiero probablemente es una oportunidad de aprender, de desarrollarme, de crecer, de aportar a la organización, de formar, de que me den la oportunidad de ser un buen profesional. Pero experiencia no es algo que le vayas a poder responder porque no la tienes. O sea, ya, pero, mira, o sea, en esto lamentablemente, cuando uno ve por ahí los mismos portales esto como LinkedIn o tú te encuentras con opiniones de personas que eh, eh, están muy desencantadas de los procesos de selección y sobre todo las personas que hacen el proceso de reclutamiento, porque justamente se encuentran con este tipo de dificultades. Y ahí las empresas somos las que tenemos que mejorar nuestros procesos y las empresas somos las que tenemos que darle lineamientos claros a los reclutadores
para que no caigan en esos errores. Porque claramente la pregunta que te hace esa persona es un error. O sea, si una persona que trabaja en reclutamiento y está entrevistando a alguien que no tiene experiencia, no tiene para qué, o sea, no tiene ningún sentido que le haga la pregunta ¿y qué experiencia tiene? Claramente el currículum dice que no tiene experiencia. Ahora, quizá está preguntando si es que, y la contrapregunta sería, ¿experiencia aplicada a este puesto? Porque claro, de repente puede que yo haya estudiado algo, me haya titulado, pero no tenga experiencia en lo que estudié. Pero sí a lo mejor trabajé en otras cosas. De repente uno se encuentra con muchachos y niñas que estudian y trabajan, pero estudian algo que no tiene nada que ver con el trabajo que están haciendo. No sé, estoy pensando, una niña que trabaja en un supermercado como cajera y se puso a estudiar prevención de riesgo. Yo la llamo para prevencionista de riesgo y le pregunto qué experiencia tiene en prevención de riesgo. Ni una. Pero he trabajado como cajera. Ah, ya. ¿Y qué pasó cuando hizo caja? Y ahí uno pregunta un poquito, probablemente relacionado, pero no le puedo preguntar a esa persona qué experiencia tiene en prevención de riesgo si viene recién titulándose. Lamentablemente ese es un error que cometen ya muchas personas que ejercen la posición en las áreas de reclutamiento. Y lo último. En un currículum, eso, yo tengo una carta ¿De presentación? de presentación, no, y también lo otro de recomendación. Ya. Mi consulta ¿es obligación ponerla en el currículum No. o es opcional? O sea, por ejemplo, porque No. cuando la empresa me lo pide. Cuando la empresa te lo pide. Ya. Hoy día es muy raro que las empresas pidan cartas de recomendación, excepto empresas a lo mejor más chiquititas, ¿ya? Pero si te la llegan a pedir y la tienes, bienvenido sea. Gracias, Carlos, por responder la inquietud de nuestro alumno. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna consulta que quiera aprovechar de hacerle a nuestro invitado? Bueno, recordarles a quienes a lo mejor no estaban en un inicio en nuestro taller, que en el poder de la profesora Priscila va a quedar un formato de currículum, ¿ya? Es un formato actualizado, validado por psicólogos laborales, por reclutadores, para que ustedes puedan tener acceso a él en caso que lo necesiten ahora o lo quieran tener para más adelante, ¿ya? Nuevamente agradecer por la invitación, por la confianza y a la vez darte las gracias nuevamente, Carlos, por haber aceptado esta invitación, siempre tan dispuesto a apoyar a nuestros alumnos. No es primera vez que lo tenemos aquí en la sala virtual de la universidad, muchas veces nos ha apoyado. Bueno, Abigail ahí parece que ya ha estado en alguna de las clases en donde lo hemos invitado y él siempre muy dispuesto a resolver dudas de nuestros alumnos, ¿ya? Así que te doy las gracias, Carlos, por haber estado hoy día aquí presente, a la profesora Priscila por la organización y a toda la Escuela de Trabajo Social, nuestros coordinadores, nuestra jefa de carrera subrogante. Así que eso les puedo decir, que tengan buenas noches todos y todas. Una gracias, última Paz. pregunta, ¿es posible? Sí, hay dos preguntas, Paz. Una que estaba en el chat, que la acabo de ver, y me parece que Víctor también quiere plantear una pregunta y nos quedan unos minutitos porque estaba ok. programada la actividad hasta las 20:30. La Perfecto. pregunta del chat, que asumo que es para Carlos, es una pregunta de Natalia Rivera y dice: ¿cómo hay que presentarse a una entrevista en el contexto de una práctica? Pero bueno, ahí no sé si Carlos nos podría ayudar, pero bueno, esa es la pregunta de la estudiante. ¿Está Natalia por ahí? No, o Sí, sea, estoy. está, Natalia, ya.
¿Me podrías intentar hacer con un poquito más de profundidad la pregunta? ¿Hacia qué aspecto quieres enfocar la pregunta? ¿Es un tema de presentación? Lo que ¿Es un pasa es tema...? que, sí, un tema de presentación porque yo estudié en la área jurídica, entonces va a ser como mi primera práctica hace muchos años, entonces no sé cómo uno tiene que llegar a presentarse, no sé si hay que tener una entrevista previa respecto a la carrera que estoy estudiando yo, que es trabajo social. Ya, Entonces para pero mí eso igual es como empezar de cero. lo que tú quieres hacer es solicitar entrevistas para hacer la práctica. Sí, Ya. No es muy distinto a cuando vas a presentarte a un trabajo. ¿Ya? Hoy día, habitualmente, los programas de práctica de las empresas en muchas ocasiones tienden a dar oportunidades también de permanencia a las personas que eventualmente pueden hacer un buen trabajo durante su periodo de práctica en la empresa. Entonces, los tips yo te diría que son más o menos los mismos. O sea, ojalá ir preparado para saber cuál es la empresa, a qué se dedica la empresa, cuál es el negocio de la empresa. La presentación personal también es importante. Yo diría que las prácticas, excepto que estén negociadas con el instituto o con la universidad o con el instituto profesional, porque muchas veces las empresas tienen convenios de práctica con algunas instituciones y los profesores con los coordinadores de práctica envían estudiantes a las entrevistas para que las empresas tomen decisiones. Pero si eres tú la que está tomando la iniciativa, obviamente el proceso es casi como que estás buscando trabajo. Tienes que hacerte, entre comillas, atractiva desde el punto de vista de la práctica para que ojalá puedas lograr la posibilidad de conseguir una entrevista. No es muy distinto. ok, muchas gracias. Y si no me equivoco, Víctor quería hacer una pregunta. Víctor, si está por ahí. Profesora, mi pregunta más bien iba enfocada a la idea de que muchos de los compañeros, colegas que están acá, provienen de más de alguna profesión. Y desde el punto de vista del currículum, ¿qué es aconsejable? ¿Es aconsejable como mezclar un poco de alguna forma las distintas formaciones que hemos tenido cada cual, plasmarlo en el currículum de alguna forma, o dependiendo la naturaleza de la organización, su misión, visión, adecuarlo a eso? O desplegar todo como por ejemplo, yo soy abogado, trabajador social, soy mediador, pero plasmarlo todo en un currículum, ¿será aconsejable? O dependiendo la naturaleza de la organización, hay que adecuarlo, no sé. Esa es mi formulación. Yo diría que hay que adecuarlo dependiendo, como decía hace un rato atrás, de la posición a la cual estás postulando. Perfecto. Porque, claro, para mí, si yo estoy buscando una trabajadora social para una posición de encargada de bienestar y calidad de vida, me va a parecer más atractivo al principio saber cuál es la experiencia y los conocimientos o los conocimientos que tú tienes en esa área. Probablemente el hecho que seas abogado, más en la bajada del currículum, que probablemente no probablemente, sí es importante que lo coloques, me va a parecer como un plus. Pero si lo que quieres es trabajar y desarrollarte profesionalmente como trabajador social, más va a interesar que destaques esa línea más que la de la línea de la abogacía o de las leyes, porque el trabajo para el cual yo te estoy buscando es para un área de bienestar, no para un área legal de la compañía. Insisto, probablemente va a ser atractivo para quien esté seleccionando los currículum, ver que eres trabajador social y que además tienes conocimientos legales. Ese va a ser un plus importante. Pero lo gravitante, ya al momento de tomar la decisión, es la profesión que tú tienes y la experiencia por la cual yo te voy a llamar para el puesto al cual vas a postular. Claro. Entonces, el principio, el resumen, ¿ya? Y el foco inicial de tu currículum tiene que apuntar en esa dirección, de
en la dirección del perfil para el cual te están llamando Postulando. o postulando. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Un temita probablemente antes de cerrar, si es que no hay otra pregunta, que es súper importante hoy día, y ustedes lo están viendo, o sea, la aparición de la inteligencia artificial, del chat GPT, y de todo este mundo digital. Yo creo que todos quienes estamos en el mundo laboral hoy día tenemos que tomar esta revolución que viene, ¿ya? El concepto de empleabilidad asociado al de apresto que hoy día ustedes están trabajando, pero el concepto de empleabilidad también dice relación o tiene mucha relación con cuán capaces somos como personas de ir adecuándonos y de ir tomando todas estas tecnologías para que, como decían antiguamente, la micro no nos deje abajo. Esto del constante aprendizaje, ¿ya? Es algo que también necesitamos tener ahí en el radar. El hecho de que hoy día ustedes probablemente estén terminando un proceso de formación profesional no es la última etapa de lo que van a tener que seguir haciendo hacia el futuro. Hoy día la evolución y la rapidez con la que están incorporándose tecnologías hacen que sea imprescindible que tomemos estas herramientas y que podamos trabajar con ellas. Probablemente muchas de estas cosas que finalmente hacen atractivo a un candidato es que justamente está muy en sintonía con el uso de estas nuevas tecnologías aplicadas y bien aplicadas al trabajo. Eso es algo que yo les quiero mencionar porque es muy importante hoy día. Todos los cambios que están ocurriendo están produciéndose de manera demasiado acelerada y por lo tanto si no tomamos conciencia, las personas que estamos en el mundo del trabajo, que tenemos que tomar esto como una herramienta y no como una amenaza, ¿ya? Eventualmente ya nos puede facilitar la posibilidad de encontrar un trabajo y ser los ganadores en algunas de estas postulaciones a las cuales estén ustedes intentando llegar. Muchas gracias por esa observación, por esa sugerencia, Carlos. No sé, Priscila, ¿alguna otra pregunta ahí en el chat? ¿Alguna inquietud? No, creo que no, o sea, hay otras preguntas en el chat, pero no tienen que ver con Carlos, con su temática. Son más como internas, que yo ahí las voy a responder. Bueno, yo agradecer a Carlos, bueno, él no me conoce, yo soy colega de Paz, mi nombre es Priscila Valenzuela. Su exposición estuvo sumamente interesante. Yo cuando lo escuchaba decía que ganas de haber escuchado hace 23 años atrás, ¿no es cierto? Cuando yo empecé con todo este tema de búsqueda laboral, esta información. Y yo creo que para nuestros estudiantes es muy, muy relevante. Y bueno, para nosotros mismos también, ¿no? Porque, bueno, con Paz ya llevamos algunos añitos de experiencia en el ámbito del trabajo social, pero el mundo laboral es dinámico, ¿no? Y uno también siempre está como buscando, surgen nuevos intereses. Comparto plenamente contigo el tema del aprendizaje constante. Yo después de 23 años estoy haciendo un magíster porque efectivamente también hay demandas y uno siempre tiene que estar especializándose. Así que eso yo tengo la certeza que esta información ha sido súper valiosa. Agradezco a Carlos claramente y por supuesto a la profesora Paz también por su exposición y por todos estos temas que yo sé que ella los ve en su curso, pero que ahora está como ampliando a más estudiantes de la carrera. Así que bueno, antes de terminar, algunos avisos. En el chat dejé la encuesta de satisfacción que se hace siempre después de finalizados estos talleres. Igualmente, para que no se angustien los que no pueden ingresar al chat, porque aquí hay unos temas de que algunos no pueden ingresar, yo igual los voy a mandar por mail.
Y el material de apoyo que me va a mandar Paz también los voy a mandar por mail en los próximos días, probablemente dentro de la próxima semana, para que también tengan esa información. Así que eso, muy agradecida de su participación en esta actividad, agradecida de Paz, de Carlos, y eso, que tengan una buenísima noche.